no coger una. ¿Puedo más? Cambia cositas y tal. Debe poner esto en los asientos. Sí, ahora ponemos uno de esos. Vale, pues yo creo que lo tenemos casi todo. Voy a empezar a meter lo gordo. Voy a empezar a meter New York. New York. Pues además en este teatro yo creo que va a lucir, Este teatro va a lucir. Así que nada, a comienzo el show. Cuando tenía 22 años empecé a trabajar en el castillo de Benissanó. Hoy, 6 años después, volvemos, pero no a Benissanó, sino al teatro de Benissanó. Tenemos muchas ganas, así que acompañadme porque mira, tenemos hoy un show en el teatro de Benissanó. Tenemos el show de mamá, Quiero ser mago, magia pero diferente, justo a las 5:30, así que acompáñame y mira cómo lo hemos preparado todo. Mira, mira, ¿Qué crees? ¿Se va a llenar o qué impresión tienes de hoy? Pues mira, la verdad que al ser gratuito y ser una colaboración con el ayuntamiento, yo creo que sí. De todas maneras, llenen o no, es la primera vez que viene a verme la familia de Andrea, mi chica. Vienen por primera vez mis suegros a verme, viene mi cuñado, viene gente que no me ha visto nunca actuar, entonces estoy casi más nervioso por eso que por otra cosa. Así que esperemos que salga todo bien y que bueno, y no puedo decir. Lo único que te puedo decir es que te quedes, porque lo que vamos a vivir hoy, te lo juro, que es de los mejores shows que vamos a hacer, ¿vale? Así que nada, suscríbete, like y todas esas mierdas. Esto es truco, esto es truco. No. Esto de lejos, esto de lejos. Y es que es la primera vez que me mueve. Hostia, es un showman, un showman. Claro, es como ir a ver a Juan Dávila, pero encima te regalo magia. Sí. Correcto. Sí, yo no me voy. Escúchame, y molaría que el día de mañana, hostia, podrías llegar, Hombre, solo yo. Magia. Sí, el Pero caso con magia. Claro, no, sí, pero tú piensas que yo llevo un montón de cosas y yo solo llevo un micrófono. Claro, entonces. Pero ellos sí me decían, para todo el rato son como que te vienen trompas por todos los lados. Lea, hace esto, luego hace lo otro. Mira, que te quería ver antes. Lea, guapa. ¿Me das un beset, Lea? Que soy el mago, ¿no es un beset? Guapa. Estamos a 2 minutos de comenzar el show y como la Navidad no hay una época tan mágica en todo el año, así que es por ello que estoy un poco nervioso, no por nada. La magia va a salir bien, se está llenando, tengo ganas, tengo la motivación suficiente, pero lo más bonito que me va a pasar hoy es un par de sorpresas que voy a dar, así que nada, espero que lo disfrutéis. Chicos, gracias por ver este vídeo si lo estáis viendo, que comience el espectáculo. Vaya recibimiento. Bueno, mi nombre es Alfonso Bravo y soy mago. Mago del desayuno y mago la cena, dependiendo del momento del día. Hola, mira, la última fila, como yo en el colegio. ¿Todo bien? Bien. Bueno, lo dicho. Hola. ¿Cómo sería? Con todos ustedes, Alfonso Bravo. Este momento es por la foto. Con todos ustedes, Alfonso Bravo. Yeah.
a tu edad ya tenía 9, hay que espabilar, cariño? Las edades de mago valen importas. Tienes 8, bueno, es que este juego era para una nena de 9 años. ¡Calla, Santi! Neus, ¿cuántos tienes? 8. 8. Qué lástima por uno. Neus, si por lo que sea tuvieras un año más, a lo mejor podría salir. Es que este juego es para una persona de 9. Neus, ¿cuántos añitos tienes? 8. Neus, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La idea es la siguiente, Neus. Neus, si tuvieras 9, Neus, ¿puedes subir al escenario con el mago? Neus, ¿cuántos años tienes? Mira, Neus, te lo voy a explicar de otra manera. Mira, Neus, te tienes que subir a un autobús y el autobusero te dice: Neus, si tienes 9 años, Neus no paga dinero. Si Neus tuviera 9 años, no pagaría. ¿Cuántos años tiene Neus? 8. Neus, el show hay veces que dura 1 hora y media, 2 horas, en función de los años que tenga. ¿Cuántos años tienes, Neus? 9. ¡Muy bien! ¡Vete conmigo! Esta hay una que era mi abuela. ¿Sabes dónde era mi abuela? De Córdoba, mira. Esta no sirve para nada, pero mola mucho, la verdad. Y quiero que cojas la carta, se la enseñes a todo el mundo. ¿La tienes? Pepe, pam, para, pam, que te has visto guay. ¿Las puedes decir, cariño, que yo cobro por horas? Oye, esto está guay, solo llevo 20 años ensayando esta parte. 1, 2. ¿Has notado algo? Ahí. Pues ya está. ¿Te gusta el juego? Sí. Con todos ustedes, Neus, ya puedo volver al sitio. No, Neus, qué broma, qué broma, qué broma. ¿Sabes lo curioso de esto? Que yo directamente ya he hecho desaparecer tu carta. ¿Sabes qué es lo más guay de esto? ¿Eh? Ya, claro. Ya ha desaparecido, ya está. ¡Oh! ¡Mira, Neus! Mete la manita ahí al final. ¡Espera! Trocito mirando hacia adelante. Neus, así. Exactamente, encaja, pero debería de ser automáticamente el 2 de diamantes que coincide exactamente con la carta de Neus. Vas a ver como cuando te pones aquí la gente, bueno, hace la música con las manos increíble. Me han aplaudido más que a mí, yo no quiero decir nada, Si esto sale, me quedo inconsciente. Mónica Ugarte, ¿qué has pensado? ¡Oh! ¡Comandante! Para mí
partiera por la mitad, quedarían exactamente ¿cuántos trozos? 2. Carlos, le enseña y toca. ¿Y cuántos extremos? 4. Un ritual del amor, ¿vale? Para que vaya todo súper guay, para que... Mira, Lea, que están los papis aquí. Ella con los ganchitos ya se olvida de todo. Mira, yo tengo aquí un ritual del amor. Estos son 4 cartas. Me gustaría que, por ejemplo, no la baraja tú y quiero que barajes. Me da igual. Sí, y como mandan ellas, va a terminar barajando ellas, ¿vale? Para que más o menos te vayas acostumbrado a lo que te viene. Muy bien, te lo estoy entrenando, Andrea. Muy bien. La idea es la siguiente. Hemos barajado y aquí caen 4 cartas exactamente como las han dejado. Antiguamente decían que cuando te gustaba una persona había un ritual muy bueno, muy chachi, para poder saber si esa persona que tenías enfrente estaba enamorada o no de ti. Y era tan sencillo como coger una margarita o algo que tenga pétalos y hacer... ¿Cómo es? Dilo. Me... ¿O no? Me quiere, exactamente. Andrea, ¿qué mundo quieres arriba? ¿La derecha o la izquierda? La derecha, lo voy a poner aquí arriba. ¿Y has traído bolsillos? Perfecto. Pues mira, por ejemplo, esta carta, así, quiero que la guardes en tu bolsillo. ¿Vale? Y el resto, Nora, por ejemplo, vamos a mezclar un poco. Y me gustaría que tú aquí me ayudaras a hacer el famoso juego del ¿me quiere? No me quiere. Si esto sale, esto va para toda la vida. Esperemos. Si no, ya sabes que la boda... culpa del mago. Claro, antes de que os hacéis, claro, ya sabes lo que va a pasar, ¿vale? Así que yo voy a pasar una carta abajo y haréis todos. Me quiere. ¿Abajo y es? Me quiere. Se nota. Ahí. 1, 2 y 3. Si no es... no me quiere. No te quiere. Bueno. Y entonces, a ver, yo... ¿vale? Pero fíjate que aquí me ha quedado... Se pone muy rojo, ¿verdad? Esa roja, tú no, ¿verdad, capitán? Ponla aquí, no, coge la carta, muéstrala aquí. Y me gustaría que tú tenías una, barajamos, mezclamos, elige uno. Toma, ponte la chaqueta, me vas a seguir todo eso. ¡Muéstrala! Y me gustaría que la mostraras tú también, al lado de él. ¡Y coincide! Esto es un ritual de que va a salir todo bien, así que feliz boda. Vente aquí, ponte ahí, al lado de la estrella, así, ahí, justo al lado de la estrella. Así. Ahí al lado de la estrella soy yo, cariño, a mi lado. Así, pañuelo de color morado, marrón, gris, ¿ves? Aquí, bueno, cada uno. Para los chicos esto será un marrón, para las chicas unas tonalidades beáceas de gris oscuro con un poquito de anacardo de granate. ¿Dónde quieres que viaje el anillo? A donde yo quiera. Caballero, dígame algo. ¿Dónde quiere que viaje el anillo? Al bolsillo. Al bolsillo de ella, mira. No está, es que cómo va a estar. Así. Es imposible que esté en tu bolsillo. Es imposible. Hago magia, pero no. Aquí esto es imposible. Ella tenía el anillo, se ha movido. Mira.
Ábrelo, hace falta abrirlo. ¿Quieres que lo abra? No sé yo si va a estar aquí. Va a ser un poquito imposible. Madre mía. Si esto aparece aquí así, yo me quedo semi-inconsciente en el acto. Sí que está ahí. ¡Está ahí! Efectivamente, enseñar al público de Grecia lo que es. ¡Imposible! Por lo cierto, recuerda devolvérselo, ¿vale? Así que baja para abajo, devolvérselo. Muchísimas gracias por ser tan valiente. ¿Víctor, es un iPhone? Es que no está gracioso. Es pakistaní, vale. ¿Lo compraste en una frutería o qué? Venga. La idea es la siguiente. Los billetes, Stitch. Vale, quiero que lo apagues, apágalo. Le he quitado la funda, no vaya a ser que se rompa. Un lugar donde os gustaría iros de vacaciones. A mí me gusta mucho viajar. Es por ello que me gustaría que de alguna manera pensarais y escribierais, que nadie lo vea, solo vosotros, no se lo enseñéis al de al lado para que no haya, para evitarlo. Bueno, qué bueno. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Quiero que me devolváis los rotuladores porque los conseguí de la misma manera que vosotros, ladrones. Así los niños van aprendidos. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Para que la siguiente, más o menos, lo tengamos organizado. ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Me gusta, me gusta! Guapo ahí. Mira, te traigo una buena con las del Cousan que sabía yo que te molaría tu muchacho. ¿Qué va a suceder aquí atrás? ¿Sonrisa satisfactoria? Mano izquierda hacia arriba, mano derecha hacia arriba. Y presentamos el maravilloso juego del escabismo. Eso está genial, eso está genial. Mira, la idea es la siguiente. Cuidado Indiana Jones con los latigazos, ¿eh? Que lo dice mucho. Bueno, la altura de la cintura es la altura de la cintura porque más arriba me puedo ahogar y más abajo me puedo ahogar también. Luego el uno, pégale otro, para que no se les haga esto tan fácil. Tiene más peligro que un mono con la copa. Vale, y ahora quiero que me atéis entre los dos hasta... Tenéis que subir hasta la... No he traído taburete, lo siento, Adrián. Esto es subir. Eso está mejor, vale, bajar. Estás viendo que no me estoy desatando, ¿vale? Vale, ahora, ¿qué va a suceder? Te tienes que tapar con la bufanda los ojos.
Porque un mago nunca revela los secretos. Si revelara los secretos, el virus se expandería y no quedaría tan bien, ¿vale? No veo absolutamente nada, perfecto. La idea es... Para comer. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Coge fuerte! La magia, 20 años ininterrumpidos, sufriendo la boca de otro. Y la verdad que soy mago por momentos como estos, por las risas, por pasarlo bien, por ejemplo, con Neus, con Eloy, con Nolan, con toda esa gente. Entonces yo hace 7 años empecé a trabajar en Menisano y lo que nadie me iba a decir es que me iba a criar una familia en Benaguacil. Así que tengo una segunda familia de Benaguacil. Gracias por venir a todos vosotros. Mis suegros, mis amigos, los nuevos amigos presentes, a mi chica. Y nada, solo deciros que gracias por venir, porque si todos vosotros aquí no estabais, yo de aquí no pintaba nada. Espero que os haya gustado el espectáculo, si os ha gustado recomendarlo, dar las gracias al Ayuntamiento de Benissanó, porque sin ellos no hubiera sido posible lo que estamos viviendo aquí, en colaboración con ellos, gracias por estar conmigo. Y nada, lo dicho, si os ha gustado el espectáculo recomendarlo, si no os ha gustado, recomendarlo también para que se joroben vuestros enemigos. Y lo dicho, si volvieran a hacer, volvería a ser mago, porque en 28 años no me podría devolver la magia, lo que llaman bien a los momentos. Así que mi nombre es Alfonso Bravo. Gracias. Y hasta siempre, familia. Si os apetece, saldré a hacer una fotito con vosotros. Y solo me queda deciros... os amo. Me he sentido como en casa, yo creo que el público ha reaccionado, todos me han dado la enhorabuena. Yo creo que la verdad que la cara de la gente se le veía que estaba súper emocionada. Soy navideño, 7 años después volvemos a Benissanó, súper contentos por ello. Gracias por seguir viendo los vídeos y nada, nos vemos en el siguiente vlog. Gracias por verlo, gracias por disfrutarlo.